Señor, gracias por este día más de vida. Gracias por permitirnos el día de hoy poder venir a ti a alabarte y adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites en esta oportunidad poder venir a ti en tu gracia y tu misericordia, Señor. Y aunque aún no podemos reunirnos, Señor, tenemos un mismo sentir en este momento de poder querer ver tu gloria y escuchar y conocerte más de ti a través de tu palabra. Ayúdanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
Nuestra lectura de Colosenses, capítulo 2, verso del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Podemos confiar en ti. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. De nada más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud. De nada más dependeré, solo en tu nombre confiaré. Es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre la tempestad, él es rey. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta yo sabré, mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. Es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre la tempestad, él es rey. Él es rey. Solo es Jesús, roca fiel, fuerte en él, el débil es sobre la tempestad, él es rey. Un día él regresará, y hallado en él yo voy a estar, vestido en su rectitud, sin mancha me presentará. Amén. Padre, gracias por la oportunidad de poder venir a ti y poder alabarte, de poder contemplar tu rostro, Señor. Gracias, Señor, porque eres roca fiel. Gracias, Dios, porque sabemos que en ti tenemos libertad. Gracias, Dios, porque sabemos que sujetados de ti, nosotros no padeceremos, sino confiaremos en ti y en tus promesas, para ti y para tu gloria, Dios. Ayúdanos, Padre,
a poder caminar y vivir para ti, a poder consagrarnos a ti en pensamiento y acción, Señor. Y, Señor, a ayudarnos entre hermanos, Señor, amándonos unos a otros, mirando el precio por el cual corremos juntos, Señor, y mirar al fundador de nuestra fe. Gracias porque tenemos una razón más para celebrar el día de hoy a quienes somos en Cristo, Señor, y el glorioso Evangelio que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber, al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame.
Hermanos y hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con este tiempo de adoración mediante la prédica. El texto que nos ocupa el día de hoy es Colosenses 2, del 6 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, hermanos. Noten que este versículo empieza con la palabra por tanto. Por tanto, y nos manda a hacer algo. Pero este por tanto nos indica que hay un argumento que ha sido dicho antes, ¿correcto? Un mensaje que ha sido esgrimido, que ha sido explicado. Y terminado este mensaje, Pablo dice, por tanto, y hay una consecuencia. En este caso, seguir a Cristo. Amén. Pero no podemos apresurarnos a hablar sobre el andar a Cristo, porque andar dice andar en Cristo. No podemos apresurarnos a esta parte sin antes entender qué es lo que dijo Pablo antes. Y este principio se aplica en general, hermanos. Nosotros necesitamos conocer el porqué de nuestras creencias. Muchas veces nos apresuramos a hacer la parte práctica, amén, sin antes entender el trasfondo, el porqué de nuestras creencias, como les iba diciendo. ¿Por qué es importante el conocer nuestras creencias? Me explico. Imagínate que tienes un amigo, estás caminando en la calle con tu amigo y de un momento a otro tu amigo te dice, tírate al suelo. Y se tira al suelo tu amigo y bueno, por las circunstancias, por todo eso, te tiras tú también, ¿no? Estás un poco preocupado y lo miras a tu amigo y le dices, ¿qué está pasando? Y tu amigo te dice, no, tú solamente camina en el suelo. Y tú estás como, ya, pero ¿qué está pasando? Y él solamente te dice, no, camina así, agachado en el suelo. Tal vez al principio le hagas caso a tu amigo por el momento, ¿no? Por las circunstancias, porque ha sido de un momento a otro. Pero como no sabes la razón de ser, por qué estás así, poco a poco esa acción que estás realizando se va a convertir en una acción pesada, incómoda, finalmente sin sentido. Imagínate qué diferencia habría si ese tu mismo amigo desde el principio te diría lo siguiente. ¿Sabes qué? Allá hay un francotirador y si no actuamos ahora mismo, nos va a disparar. Ni siquiera vas a necesitar que te diga tírate al suelo. Lo vas a hacer de inmediato. ¿Por qué? Porque esta vez sí comprendiste la razón de ser de un determinado acto. ¿Amén? ¿A qué es a lo que quiero llegar con este ejemplo? Que muchas veces nosotros nos aventuramos a hacer ciertas cosas, a seguir ciertas reglas, a pensar que el cristianismo se trata de seguir reglas porque sí, sin antes entender el trasfondo, el porqué de las cosas que estamos haciendo. Y es precisamente lo que vamos a hacer ahora, hermanos, con el estudio de este texto. Como les decía en la parte inicial, el texto que nos ocupa el día de hoy es Colosenses 2, del 6 al 7. Pero antes vamos a ver qué es lo que está antes de ese por tanto. Entonces, vamos a Colosenses 2:1. Amén. Vamos a Colosenses 2:1. Listo. Bueno, antes de empezar a hablar de Colosenses 2:1, quería indicarles que estaba hablando que es necesario conocer, ¿verdad? Que es necesario conocer qué es lo que conocemos, porque nosotros necesitamos ser personas con unas convicciones férreas y firmes, hermanos. Necesitamos ser personas de convicciones. Albert Moller al respecto decía que las convicciones no son meras creencias que nosotros sostenemos. Todo lo contrario, son creencias que nos sostienen. Esas son las convicciones. Y es necesario que nosotros las conozcamos. Amén. Entonces, Colosenses 2:1. Empezamos. Pablo inicia el versículo 2 diciendo lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros.
Él está indicando que se está esforzando, ojo, él está indicando que está siendo intencional en algo. Pablo quiere toda la atención de la persona que les está escuchando. Él quiere incluso que sean conscientes de que él se está esforzando. Él está siendo intencional para una determinada cosa. ¿Para qué? Es lo que vamos a ver a continuación. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Amén. Pablo quiere que estas personas sean consoladas, pero no quede en la consolación, hermanos. ¿Tenemos consolación en Cristo? Claro que la tenemos. ¿Tenemos consolación en el Señor? Por supuesto que sí. Y Pablo es lo que desea para las personas que lo están escuchando. Sin embargo, no es el punto de llegada, no es el punto final para Pablo. Para Pablo no termina en la consolación. No es ahí donde quiere llegar precisamente. Pero no es ahí donde quiere terminar. Entonces Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Lo que Pablo quiere como finalidad última es que nosotros conozcamos a Cristo. Pablo no se conforma con que la persona sea consolada. Amén, hay consuelo en Cristo, como les decía, pero ese no es el punto final. El punto final es conocer a Cristo. El conocimiento de Cristo es lo que buscaba Pablo. Por eso Pablo se esforzaba por decir desde el principio, quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, porque quiero que conozcan a Cristo. ¿Por qué? Porque en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Insisto, hermanos, Pablo no solamente quería llegar al consuelo. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de prueba, por momentos de dolor, cuando estamos pasando por nuestros desiertos, queremos ser consolados. Queremos ser consolados y gracias a Dios existe un consuelo de parte de Él. Sin embargo, muchas veces cuando pasa la prueba, cuando pasa la tormenta, nuestras vidas siguen siendo iguales. Nuestras vidas siguen siendo las mismas. Y esto me recuerda, hay una novela clásica que se llama Robinson Crusoe. Yo siempre le he dicho Robinson Crusoe, no sé ustedes, pero bueno, el autor de el personaje de este libro se llama Robinson, vamos a dejarlo ahí. ¿Y quién era Robinson? El personaje era un muchachito que decide convertirse en marinero y bueno, está viviendo su vida de marinero y en el transcurso del tiempo su barco empieza a ocurrir una serie de acontecimientos en los que su barco naufraga. Viene una tormenta vigorosa y empieza a naufragar el barco. El barco al final se destroza y todos los tripulantes mueren. Todos mueren menos Robinson. Robinson sobrevive de manera milagrosa. Y aparece una isla abandonada, está en una isla Robinson, y empieza a pensar, él empieza a hacer un análisis de su vida, ¿no? Él empieza a decir, él empieza a darse cuenta que, por ejemplo, no había sido la primera vez que naufragaba, pero se había dado cuenta que cuando estaba por naufragar se desesperaba, oraba, le prometía cosas a Dios, pero cuando pasaba ese momento de dificultad, su vida seguía siendo la misma. Su vida seguía siendo la misma. Entonces, les quiero leer este pequeño fragmento de este texto para ver qué es lo que estaba pensando Robinson después de naufragar. Entonces dice, es verdad que cuando me salvé por primera vez y supe que habían muerto ahogados mis compañeros mientras que yo me había salvado, me invadió una suerte de éxtasis o conmoción del alma que se habría transformado en franco agradecimiento a la gracia de Dios mediante, pero aquello terminó como empezó, en un breve acceso de felicidad, o mejor dicho, una simple sensación de alegría por estar vivo.
no pensé nunca en la bondad de la mano que me había salvado y me había elegido mientras que el resto había sido aniquilado. No me pregunté por qué la providencia había sido tan misericordiosa conmigo. En vez de eso, sentí el tipo de gozo que experimentan los marineros al llegar sanos y salvos a la orilla tras un naufragio. Un gozo que ahogan en una jarra de trago y olvidan en cuanto termina. Y toda mi vida era así. ¿Ven? Entonces, hermanos, muchas veces nosotros somos así. Nosotros somos así muchas veces. Pasa la prueba y nuestra vida sigue igual. Pablo era consciente de eso. Entonces Pablo no quería solamente dejar en que los corazones sean consolados, sino a que lleguen al conocimiento de Cristo. Ese era el punto y la meta de Pablo. Y finalmente termina diciendo en Colosenses 2:4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Desde luego, mientras más profundo sea nuestro conocimiento de Cristo, más difícil será la probabilidad de que seamos engañados. Amén. Entonces, pero Cristo no solamente es la puerta, Cristo también es el camino. Muchas veces nosotros pensamos que Cristo solamente es la puerta, nuestra salvación, y después nos deja solos para nuestra santificación. Y vamos a ver que Pablo deja bien claro que esto no es así. Entonces, hermanos, hemos entendido qué es lo que Pablo estaba diciendo antes de él. Por tanto, ¿no? Antes de eso, hemos entendido que Pablo dice que se está esforzando porque sean sus corazones consolados, se está esforzando para que conozcan a Cristo. Ahora sí podemos ir a los versículos que nos ocupan el día de hoy, que son Colosenses 2, 6 y 7. Entonces entramos a Colosenses 6. Por tanto, de la manera que había recibido al Señor Jesucristo, ¿sí? Empezamos por esta parte. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Los judíos, cuando escuchaban esto, para los judíos era muy complicado, porque recibir a Cristo no era un mensaje, era un mensaje muy difícil para recibir para ellos. Si algo ellos habían recibido era la ley. Cuando le hablabas a un judío sobre recibir, ellos inmediatamente recordaban que Moisés había recibido la ley para ser seguida. Entonces, pero Pablo no deja atrás el tema de la ley. En Gálatas 3, 24 al 25, Pablo hace referencia a la ley con la palabra, o sea, indicando que la ley es con la palabra paidagogos, perdón. Se refiere a la ley como un paidagogos, del griego paidagogos, que quiere decir profesor, maestro, instructor, un entrenador, o la traducción en español de la Biblia que dice que es un ayo, ¿verdad? Entonces, la finalidad de la ley es llevarte a Cristo, finalmente. A eso nos lleva la ley. Nos apunta a Cristo. Y termina en el versículo 26, o sea, me refiero a Gálatas 3:26, dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos en el versículo 6, decíamos: por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él. Este término, hermanos, andad en él. Andad viene de la palabra griega peripateo, que significa eso, andar, caminar alrededor de. Y el término andar en, o la manera de andar, era utilizada desde siempre por los judíos. Era utilizada para referirse a la manera que uno lleva su vida. En palabras sencillas, andar siempre significaba la manera en que lleva uno su vida. ¿Amén? Por ejemplo, podemos ver en Génesis, dice Génesis que Enoc y Noé caminaban con Dios.
En Génesis también podemos encontrar que, por ejemplo, Dios le reta a Abraham y le dice, bueno, le habla a Abraham y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Andar. Y también podemos ver en Salmos que el salmista dijo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. En definitiva, el andar se refiere a la manera en que una persona lleva su vida. Pero Pablo no habla sobre un andar en general. Dice, andad en Él, andad en Cristo. Una vez que nosotros empecemos a crecer en nuestro conocimiento de Cristo, lo lógico es que nosotros empecemos a andar en Cristo. Como les decía, Cristo no solo es la puerta, Cristo también es el camino. Entonces, ahora Pablo les dice a los cristianos colosenses que caminen en Cristo, que vivan inspirados en la persona de Cristo y que quieran seguir sus mandamientos por amor a su nombre. Ojo. Entonces, hermanos, una vez que nosotros conocemos a nuestro Salvador, una vez que nosotros conocemos a Cristo, esta salvación va a producir frutos, desde luego. Y seguramente recordarán lo que dijo Santiago en su momento. 6, que nosotros seamos no solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. ¿Bien? Bueno, al respecto, Spurgeon dice que existen, haciendo un estudio de lo que dijo Santiago, dice que existen dos tipos de oidores. Bueno, estos dos tipos de oidores, voy a hablar brevemente de eso. El primer tipo de oidor es la clase de oidor que no es bienaventurada. ¿Cómo es este tipo de oidor? Este tipo de oidor efectivamente oye a muchos de ellos de manera muy regular, muy consecuente, otros muy de vez en cuando, pero la motivación por escuchar la palabra de estos oidores es con un fin más que todo para pasar el rato, digamos, de entretenimiento, si queremos llamarlo así. Escuchan la palabra porque de pronto los encuentran en las escrituras ciertos criterios, ciertos consejos para vivir mejor, ¿sí? Pero escuchan la escritura con una finalidad muy superficial, la escuchan de manera muy superficial. Dice que este tipo de oyente ansía poder decir que ha oído predicar a los maestros más famosos, a los expositores más famosos, pero que no se les ha ocurrido poner en práctica todo lo que han aprendido, lamentablemente. Han oído un sermón sobre el arrepentimiento, pero no se han arrepentido. Han oído que el Evangelio dice cree, pero no han creído. Han oído que Cristo puede purificar a una persona, pero no sienten ninguna purificación en el fondo de su ser. Spurgeon hace una comparación, hace una imagen muy interesante y dice lo siguiente: no por el hecho de que escuches que hay un banco lleno de dinero vas a volverte rico. No por el hecho de que escuches que hay un banquete vas a saciar tu hambre. No por el hecho que escuches que hay un río vas a saciar tu sed. Tenemos que ser intencionales. Escuchar, solamente oír no basta, hermanos. Spurgeon dice, debemos apropiarnos de las bendiciones y hacer uso de ellas, si es que han de tener algún valor para nosotros. Y termina diciendo, oh señores, ustedes saben lo que tienen que hacer, pero no lo han hecho. Han estado inclinados a medias a prestar atención a las cosas eternas, pero las han dejado ir. Y ustedes se cuentan todavía entre aquellos oidores que no son bienaventurados y que oyen en vano. Este es el primer tipo de oidor. El segundo tipo de oidor es a quien se refiere como oidores bienaventurados. Este tipo de oidor es un oidor reflexivo, estudioso, escrutador, y lo compara como cuando una persona quiere revisar a un insecto. Tiene el insecto aquí
y tiene una lupa y examina de una manera muy escrupulosa cada una de las partes que constituyen al insecto. Ve con mucho cuidado sus alas, las articulaciones que tienen cada una de sus partes, y así, ¿no? Entonces dice que este tipo de oidor es alguien que es, en las palabras de Spurgeon, es sagradamente curioso. Sagradamente curioso. Hace preguntas, escarba, pregunta a todos aquellos que se supone que saben. Este hombre no es un oyente olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, y que será bienaventurado en lo que hace. Si la palabra le dice que ore, él ora. Si la palabra dice que se arrepienta, él pide al Señor que le capacite para arrepentirse. Si la palabra ordena que crea, él dice: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Pone en práctica lo que oye. En conclusión, conocer a Cristo, hermanos, va a producir que seamos el segundo tipo de oidores. De repente no va a ser de un momento a otro. Eso es una realidad. Pero vamos a ver un cambio gradual en el transcurso del tiempo. Conocer a Cristo va a producir frutos. Y va a llevar a la acción. Y nos va a llevar a la acción. Hay una relación directa, hermanos. Conocimiento de Cristo que nos lleva a la acción. Vamos a pasar al versículo número 7. ¿Ven? En el versículo número 6 ya dijo: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Amén. Pero ¿de qué manera tenemos que andar? Número 7. Arraigados y sobreedificados en Él. Como ya les iba anticipando, la tendencia de muchos creyentes es que piensan que Cristo nos salva y luego nos deja solos en el proceso de nuestra santificación. Y eso no es así. Nuestro proceso, nuestra vida cristiana tiene que estar profundamente ligada a Cristo. Y Pablo usa dos palabras aquí para referirse a este tipo, a esta relación, a este proceso: arraigados y sobreedificados. Aunque son palabras distintas en el sentido de que, por ejemplo, arraigados significa más estar enraizados, ¿sí? Arraigados se va más a estar enraizados, y sobreedificados es más bien un término usado en la construcción, en los términos de construcción. Arraigados, por ejemplo, viene de la palabra griega rizó, que es fijado, establecido firmemente, y sobreedificados viene del griego oikodomeo, que, como les iba diciendo, es una palabra usada más que todo en términos de construcción. Ambos términos hacen referencia a algo, a la manera en que nosotros debemos estar en Cristo. ¿Cómo? Arraigados, profundamente unidos. Pablo usa estas dos palabras para indicar eso: arraigados, que desde lo profundo de nuestro ser nosotros, nuestras acciones vienen de un conocimiento de Cristo, y sobreedificados, que cada cosa que hacemos lo hacemos con base en Cristo, no con base a otras cosas, no con base, por ejemplo, a nuestro buen nombre. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas bien, pero por nuestra reputación. Ese es el problema. Pero Pablo nos manda que andemos en Cristo, arraigados y edificados. Una figura parecida es usada en Efesios 3, 17 al 19. Curiosamente usa esos dos términos bien parecidos. Dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo. Entonces, Pablo es claro aquí en indicarnos cómo debe ser nuestra vida en Cristo. Que cada cosa que hacemos y que dejamos de hacer
está directamente relacionada a Cristo. Está directamente relacionada a Cristo. Porque muchas veces puedes ver a una persona que tiene una vida, vamos a decir, moral, ¿sí? Y a una persona cristiana. Y superficialmente tú puedes ver que ambos se comportan de manera igual. Pero el fondo de sus corazones es distinto. Uno lo hace por su reputación y otro lo hace por Cristo. Por la reputación de quien lo ha salvado, si quieren verlo de esa manera. Entonces, continuamos. Arraigados y sobreedificados en él, estamos en el número 7, Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. La palabra confirmados, hermanos, viene de la palabra griega bebaio, que es usada también en el mundo de la construcción. De pronto la palabra más adecuada sería afirmados, ¿sí? Que da la misma sensación de estar algo fijo y estable, ¿sí? Para no hacernos problemas. Eso es a lo que se refiere cuando dice y confirmados. Viene de bebaio, firmes, afirmados, ¿sí? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Muchas veces he pasado de largo esta parte, así como habéis sido enseñados. Así como habéis sido enseñados, dice, porque en los últimos tiempos los engaños van a ser muy sutiles. Los engaños van a ser muy sutiles. Por ejemplo, si no tenemos un conocimiento adecuado de la persona y de la obra de Jesucristo, pueden venir engaños como los siguientes. Muchas personas dicen que Cristo era un gran hombre, Cristo era un gran maestro, pero que no fue Dios. Pero nosotros sabemos por la revelación de las Escrituras, conocemos sobre la deidad de Cristo, por ejemplo. Otra de las mentiras sutiles, vamos a decir, es que van a decir ¿crees que Cristo es tu Salvador? Amén. Es cierto, pero no es suficiente. Necesitas hacer obras para llegar al cielo. Necesitas hacer ciertas cosas. Lo cual no es cierto. Nosotros sabemos que la obra de Jesucristo es suficiente para salvación. Pero todas estas cosas nos las tiene que convencer el Espíritu de Dios. Todas estas cosas nacen del conocimiento de Cristo. Y bueno, después Pablo va a decir, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, pero esto seguramente los pastores van a ocuparse en lo sucesivo. Vamos a continuar entonces. Así como habéis sido enseñados, no desviándonos de las enseñanzas de Cristo, que muchas veces son de manera sutil. Abundando en acciones de gracias. Cuando dice abundando, utiliza la palabra griega perisueo, y da a entender que esta palabra indica más que abundancia, sobreabundancia, superabundancia. Esta palabra, hermanos, de hecho ha sido usada cuando el salmista quiso decir en el Salmo 23:5, mi copa está rebosando. O cuando Cristo dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno. Rebosando, superabundando. Entonces nos está pidiendo que superabundemos en acciones de gracias, si lo traducimos de la manera exacta. La palabra abundando se queda chica en realidad. Y por supuesto, hermanos, una vez que nosotros conocemos quién es Cristo, lo que va a nacer es una eterna, inmensa y gratitud hacia Cristo.
¿Por qué? Porque vamos a ser cada vez más conscientes de lo insalvable que éramos nosotros sin Dios, de cuán necesitados estábamos nosotros de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ir a la aplicación. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, el día de hoy? En primer lugar, que necesitamos nosotros conocer a Cristo y que este conocimiento finalmente nos va a llevar a andar en Él, que la razón de ser de andar en Cristo es conocerlo, que hay una relación directa entre conocer a Cristo y andar en Cristo. Entonces vamos a ir a la parte aplicativa. ¿Cómo esto se aplica en nuestras vidas? Primera pregunta, ¿estás creciendo en tu conocimiento de Cristo? ¿Estás creciendo en tu conocimiento de Cristo? Y si la respuesta es que sí, ¿este conocimiento te está llevando a amar más a tu prójimo? ¿O está haciendo que seas más orgulloso que tu prójimo? Que sientas que eres superior a tu prójimo. Porque si es así, hermano, déjame decirte, no estás conociendo a Cristo precisamente. ¿Estás conociendo a Cristo a tal grado que te puedes sentir gozoso incluso en medio de la prueba? Ver la hermosura de Cristo, hermanos, y conocer su carácter a través de su palabra es esencial para que podamos tener gozo en medio de la aflicción. Para que tengamos bienestar en nuestra alma, aun cuando el barco esté en medio de la tormenta. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 119:92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. ¿Estás pidiendo al Señor solamente consuelo y no sabiduría en medio de la aflicción? ¿Estás soportando las pruebas de manera orgullosa o arraigado a Cristo? ¿Estás soportando las pruebas de manera orgullosa o arraigado a Cristo? ¿Estás soportando las tentaciones en medio de tu orgullo? Porque muchas veces viene el sufrimiento y viene la tentación y tú dices, está bien. Se vienen momentos difíciles y es momento para demostrar lo fuerte que soy. No. Es momento para demostrar dónde estás edificando. Es momento para demostrar dónde estás arraigado. Y espero de todo corazón que la respuesta sea Cristo, hermano. ¿Estás viviendo la vida cristiana en tus fuerzas o arraigado y cimentado en Cristo? ¿O solo quieres vivir una vida moral para lucir como una buena persona? ¿O solamente estás viviendo una vida buena para que la gente diga, oh, qué buen tipo es ese tipo? ¿Estás buscando tu gloria o la gloria de Dios? ¿Estás edificando sobre Cristo o sobre tu buen nombre? Son preguntas que necesitan ser respondidas por nosotros mismos de la manera más sincera posible, hermanos. Si eres creyente, hermano, hermana, quiero animarte a que tengas una vida, a que andes en Cristo, pero no a tu manera, sino a la manera en que Cristo te dice, arraigado y sobreedificado en Él. Y eso no va a pasar si no eres intencional en conocerlo. Conocerlo a través de escudriñar su palabra, conocerlo a través de sus escrituras, conocerlo a través de lo que te dice a través de las circunstancias. Te animo a eso, hermano. Y de pronto, si la persona que me está escuchando no es creyente, tal vez al escuchar toda esta prédica diga, o sea, si todo se trata de Cristo, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde queda mi libertad? Y ante esa pregunta solamente te puedo decir que la libertad en Cristo no es una libertad en la que puedes hacer lo que te da la gana. Es una libertad en la que puedes hacer aquello a lo que estás llamado a hacer. Hermanos,
quiero finalizar diciéndoles lo siguiente, que finalmente conocer a Cristo va a hacer que nos conozcamos a nosotros mismos. Y eso va a hacer que veamos cuán grande era la brecha entre nosotros y Dios, cuán pecaminoso era nuestro pecado y cuán santo, santo, santo es Dios. Muchas veces nosotros llamamos a nuestro pecado un pequeño error que comete todo ser humano. Cristo te va a demostrar que no es así, que es más serio de lo que te imaginas. Y muchas veces vamos a ver que nuestro Creador no es Diosito, como muchos lo llaman de manera diminutiva, sino que es un Dios 3 veces santo y justo, y que es el dueño de tu vida. Seas creyente o no seas creyente, Dios es el dueño de tu vida. Y como es el dueño de tu vida, es el único que tiene la potestad de juzgarla y el único que tiene la potestad de condenarla. Así que, si es que te preguntas si está todo perdido, la respuesta es que no, que hay una salida, que hay una salvación. De hecho, hay una única salvación: Cristo. Quiero terminar con Isaías 1:18, que dice: venid luego, dirá el Señor. Antes de eso, porque quiero indicarte que no hay pecado que sea más grande que Cristo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque podemos reunirnos aún en estos tiempos difíciles, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, para que nuestros corazones sean consolados y sobre todo, Señor, para que podamos conocerte y encontrar gozo en quien tú eres, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió,
Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por ese momento de unión contigo, gracias porque tú nos has traído, tú nos has unido, Señor, aún a la distancia. Pudimos celebrar unánimes este culto. Señor, ahora te pido por que tú nos ayudes para vivir conforme a tu palabra, para no solo ser oidores, sino que podemos hacer lo que tú nos has pedido. Ayúdanos para estar bien arraigadas durante esta semana, que estamos bien edificados en tu palabra, en el Evangelio, Señor, en la cruz, donde tú has dado tu cuerpo para nosotros, tu preciosa sangre que has dado para limpiarnos de nuestros pecados. Señor, gracias porque lo que tenemos es pura gracia y misericordia tuya. Señor, te pedimos que tú nos acompañes durante esta semana, que las palabras que hemos escuchado queden en nuestros corazones y traigan frutos para que podamos vivir conforme a tu palabra y hacer las cosas como a ti te agradan. Ayúdanos porque solos no podemos. Pero Señor, gracias por tu Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros y nos capacita para hacer toda buena obra que tú nos mandas para hacer. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.